¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que nos competen a usted y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña la asambleísta Ana Belén Yela, con quien vamos a conversar algo muy interesante. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, qué gusto y muchísimas gracias por la invitación. Agradecerle a usted por el tiempo que nos dedica para conversar y dar a conocer las actividades que están realizando a través de esta plataforma de los medios comunitarios. Bueno, el día de hoy vamos a conversar con la asambleísta Ana Belén Yela acerca de la consulta popular. ¿Cuál es la postura? Pues se van a enterar aquí. Denle like, compartan y sobre todo no dejen de comentar. Este es un canal comunitario que nos esforzamos por seguir informando. Asambleísta, más que, bueno, agradecerle por su tiempo y vamos a arrancar, sabemos que su tiempo es valioso. Consulta popular, ¿qué le viene a la cabeza? Bueno, lo mismo que quizás todos los ecuatorianos y es que otra consulta más que quizás no nos va a resolver absolutamente nada. ¿Por qué no podría resolver nada? Bueno, yo creo que en 2 años del gobierno actual nos hemos dado cuenta que todas las veces que hemos ido a las urnas, que han sido para una consulta, cuando han pasado las leyes económicas urgentes por el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando ha habido el retiro del subsidio del diésel, cuando ha habido la subida del IVA, cuando han habido contribuciones especiales y todas estas otras medidas que se han venido tomando durante los últimos años, que han sido, cada una ha sido más importante que la otra. Esta sí era la resolución a todos los problemas del Ecuador. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada. La situación de seguridad sigue siendo la misma, no hay resultados en seguridad, las muertes violentas están, o este año 2025 figura ser el más violento desde que el Ecuador lleva un registro, un conteo de la violencia en el país, los hospitales se caen a pedazos, hay un profundo problema de infraestructura en las escuelas, en las carreteras, y esta consulta popular es un poco más de eso, es el gobierno poniéndose una meta inmediatista por delante, como es esta votación, como un referéndum a su gestión, pero que al final del día va a terminar siendo otra cosa más que no nos resuelve absolutamente nada, porque al gobierno lo que le falta es voluntad política y gestión, capacidad de ejecutar los presupuestos y de hacer realmente el trabajo que tienen que hacer sin tanta excusa. Bueno, desde el gobierno de Correa tuvimos una consulta popular que llamamos a una constituyente. Después de eso tuvimos una consulta popular en donde tuvimos 9 preguntas, después, no, 8 preguntas, de ahí tuvimos, bueno, se me olvidó, y de ahí tuvimos la consulta popular de Lazo. ¿Qué es lo que está pasando con estas consultas populares que se están realizando en cada gobierno? No se puede cuestionar o como dicen muchos, la constitución es una camisa de fuerza que no le permite gobernar. La constitución no es una camisa de fuerza, porque con esta misma constitución nosotros teníamos el gobierno de la Revolución Ciudadana con los mejores indicadores económicos y sociales de la región durante una década. Por supuesto, tomó un par de años que empiece a verse los resultados, pero de este gobierno no tenemos absolutamente nada, nada. ¿Y qué es lo que ha pasado con los últimos 3 gobiernos que han sido un poco lo mismo, lo mismo y lo mismo? Es que usan este referéndum para una validación de la gestión, más no como una herramienta para resolver problemáticas reales. Cuando hubo el cambio de la constitución anterior, que usted lo nombraba como un ejemplo, este país vio resultados tangibles de un gobierno que llegó el primer día sin excusas, sin echarles la culpa a los gobiernos anteriores, a hacer el trabajo. Un gobierno que construyó escuelas, hospitales, carreteras, que puso en orden realmente las cosas, que no es lo que ha pasado durante los últimos 8 años. En 8 años hemos tenido gobiernos de mentiras y de excusas, y este gobierno viene siendo un poco lo mismo. Entonces nosotros, porque además no nos vayamos tan lejos, vayámonos al 2024 cuando ellos mismos nos pusieron una consulta popular y nos dijeron, sin esta consulta popular no se puede hacer nada, sin esta consulta popular el gobierno no puede controlar la criminalidad. La extradición, que me parece que era una de las preguntas, era la panacea de la solución a los problemas de seguridad del país. ¿Y qué pasó finalmente? Votamos la consulta, el gobierno ganó todas las preguntas de seguridad y la seguridad no mejoró, casualmente empeoró. Entonces, esta consulta va a ser exactamente esto porque no es un problema de las leyes, no es un problema de la Constitución, es un problema de un gobierno que no tiene capacidad de gestión. Las preguntas, tenemos 3 preguntas y una convocatoria de referéndum. Uh -huh. ¿Qué
son la clave de solucionar. Aparentemente la Constitución está mal, es lo que nos dicen desde un lado. Y con estas 3 preguntas, ¿se solucionarían las problemáticas de la Constitución? No, no, porque si tú te fijas, ninguna de las 3 preguntas del referéndum van directamente a los temas que el gobierno sostiene, son los problemas que tiene la Constitución como que, entre comillas, defiende delincuente, que es absolutamente falso. Ninguna de las preguntas que nos van a hacer referencia, ni la pregunta sobre las bases militares, ni la pregunta sobre el fondo del partidista, ni la pregunta sobre la disminución de asambleísta, ninguna de ellas resuelve el tema. Entonces, resuelve las causales que el gobierno ha puesto por delante. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno lo que quiere es decirle al país que hay un problema con la Constitución para poder cambiarla a la medida de sus intereses económicos y sacarse de encima una serie de derechos que le causan, que le estorban, como los derechos laborales, como los derechos colectivos, como los derechos de la naturaleza. ¿Para qué? Para los intereses económicos del grupo al que ellos representan. Nada de esto tiene que ver con la seguridad del país, nada de esto tiene que ver con el bienestar de los ecuatorianos. Entonces, ni las preguntas del referéndum ni la constituyente nos van a resolver un problema que, como yo te decía desde un inicio, radica en la falta en la incapacidad de quienes administran el Estado, porque además desprecian el Estado, desprecian lo público, la universidad pública, desprecian la salud pública, la educación pública. Entonces, y ahí yo te pongo también una reflexión, y es, no importa lo que tú votes en las 3 preguntas del referéndum, porque la constituyente va a ser la que decida finalmente cómo se ve este país. Si tú votas todo no en las otras 3 preguntas, pero votas sí en la constituyente, entonces con esa decisión igual van a poder hacer todos los otros cambios a los que el pueblo ecuatoriano quizás les dé otra respuesta. Entonces, que si esto soluciona los problemas del país, no lo soluciona. Las grandes problemáticas del país son alimentación, salud y seguridad. Implementando en la primera pregunta que dice que que se quite la prohibición de bases militares, ¿nos garantizaría la seguridad alimentaria? Que Ecuador no tiene seguridad alimentaria, no se ha generado una seguridad alimentaria, no tenemos un buen proceso de salud y hoy quieren implementar el tema de salud de los afiliados, pasarlos al Ministerio de Salud Pública. Y tenemos una seguridad que prácticamente vivimos en zozobra. O sea, salir a las calles nos da miedo y que salgan nuestros familiares nos da miedo porque no sabemos qué es lo que va a pasar en las calles. Sí, ahí yo lo que creo que todos los ecuatorianos y quienes nos escuchan deberíamos reflexionar es ¿cuál es lo que el gobierno nos ha dicho que es el problema de fondo de todo esto? Y es que no tienen recursos. Para siempre faltan recursos. Sin embargo, o sea, para la salud faltan recursos. ¿Y qué dicen? No, es que nos dejaron quebrado el país. Faltan recursos y faltan recursos. Pero después nos damos cuenta que para otras cosas sí hay recursos. Te pongo yo un ejemplo. Jóvenes en acción. Yo personalmente he visto por redes sociales videos que, bueno, no puedo yo dar fe de la veracidad, pero aparentemente hay alguna evidencia de que los jóvenes en acción que se suponen que están haciendo pasantías para el Ministerio de Salud los tienen haciendo de brigadistas de campaña. Entonces, no solamente que hay un mal uso de los recursos públicos, sino que le dicen a los ecuatorianos que tienen a sus familias enfermas, a su madre enferma, a sus hijos enfermos, a sus hermanos enfermos, que no hay plata para abastecer de medicinas los hospitales. Llevan 3 meses dándose vueltas en círculos y no pueden hacer el más elemental de los procesos de compra pública, pero sí tienen 9.6 millones para jóvenes en acción. Solamente para darte una cifra, en los hospitales de Guayas, los servicios externalizados, como son limpieza, alimentación y seguridad, les deben a los hospitales grandes, el Abel Gilbert, el Hospital del Niño, el Hospital del Día, y otra serie de hospitales, les deben 4,5 millones de dólares solamente en servicios externalizados. Cuando nosotros fuimos al hospital de Guayaquil, al Abel Gilbert, la gente de seguridad con la voz quebrada nos dijo que les deben hasta 10 meses de trabajo, que les habían cortado la luz, que no tenían con qué pagar las escuelas de sus hijos, que no tenían con qué ponerles un plato de comida por delante a sus familias. Y sin embargo, el gobierno, en vez de ponerse con esa misma plata al día con esos trabajadores que llevan casi un año impagos, decidieron darles bonos en campaña a los jóvenes que parecería, según he visto en redes sociales, los tienen haciendo cualquier otra cosa. Entonces, sí hay ahí un problema
de quién administra el Estado y cuáles son las prioridades de estas personas que están administrando el Estado. Claramente, las prioridades no son los ecuatorianos. Ese es un gobierno de bonos, que se ha impulsado la mayor cantidad de bonos, pero se han eliminado subsidios. Esto como veo que es un poco contraproducente. ¿Cómo nos afecta? Bueno, y un poco es lo mismo, es dónde están las prioridades económicas del gobierno. Y entonces aquí lo que los ecuatorianos tienen que entender es que el Fondo Monetario Internacional es un poco como el chulco. A él lo que le interesa es que tú le pagues. Y para garantizarse que tú le pagues, la deuda que tenemos nosotros, que es una de las más altas del mundo con el Fondo Monetario Internacional, entonces le exigen al Estado recorte presupuestario. Y cuando el gobierno necesita para sostenerse, por ejemplo, la represión policial y militar, lo primero que se va entonces es todo lo otro, que es la inversión en lo social. Por eso tú tienes a los policías y a los militares, que también, bueno, ellos, la tropa quizás no tiene la culpa, pero hay bonos para ellos, pero no hay para las medicinas en los hospitales. Hay bonos para los transportistas, pero después no había para el subsidio del diésel y una serie de cosas. En estos días hubo un anuncio de que las compensaciones por el subsidio del diésel van a ser permanentes. Entonces, ¿para qué te eliminan un subsidio que tenía un alcance mucho más amplio para entregar igual en bonificación? Es una cosa que no tiene ningún sentido. ¿Y por qué? Es porque ellos están cumpliéndole al Fondo Monetario Internacional. Básicamente, el fondo les dijo, tú tienes que tomar todos estos recortes, votar servidores públicos, quitar el subsidio, deshacer ministerios, todo esto para garantizar que haya la plata para pagar la deuda. Pero claro, tú priorizas el pago de la deuda, quedas bien con los tenedores de bonos en el exterior, pero a costa de la vida, de la seguridad, de la salud, de la educación, de todos quienes vivimos en este país. ¿Cuáles serían las propuestas que se deberían hacer? Este domingo 16 vamos a las urnas con 3 preguntas y un referéndum. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles deberían ser las propuestas? Bueno, yo creo que lo que necesitamos es que para mí lo ideal sería que el Ecuador le dé el mensaje al gobierno y al presidente de la República que no puede haber mentido descaradamente, que no puede haber incumplido todas sus promesas de campaña, que no puede hacer básicamente lo que se le cante y que le vamos a seguir dando oportunidades. Esta es una buena forma democrática y directa de decirle al gobierno un ratito hasta aquí y que ellos entiendan que tienen que cambiar la forma en la que están haciendo las cosas. No hay en este gobierno un diálogo democrático, no hay una convivencia democrática con la oposición. Todo el que se atreve a llevarle la contraria al gobierno es enemigo, es conchudo, es una serie de calificativos despectivos que con los que señalan a quienes no están de acuerdo con el gobierno. Entonces, me parece a mí que es una buena oportunidad. Ahora, ¿qué va a pasar al día siguiente de las elecciones? El país va a seguir siendo el mismo. El gobierno va a seguir siendo el mismo, los hospitales van a seguir desatendidos, la educación va a seguir en problemas, las infraestructuras de carreteras va a seguir hecho pedazos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, falta de priorización, falta de gestión, un gobierno que no entiende absolutamente nada de lo que es una política pública integral, que viven del espectáculo y que se han dedicado a gastar plata en otras cosas, como te decía, pagar deuda y, por ejemplo, pautar medios. Entonces, yo pienso que hay que hacerles un llamado de atención, hay que decirles basta y el gobierno tiene que empezar a trabajar por los ecuatorianos y dejarse de circos, porque un poco estamos ya cansados, llevamos algunos años en este vaivén y el país solamente se pone peor. Se le estigmatizó a todos los que se oponían al gobierno de Daniel Noboa o a este nuevo gobierno, se estigmatizaron como correístas, pero hoy cualquier persona que piense que no sea correísta y que piense que no está en beneficio, también se lo dice que es correísta o es terrorista. Esta estigmatización está dividiendo a la gente, o sea, o eres terrorista, conocido como correísta, que así no lo seas, te pusieron dentro de eso simplemente por tener una opinión, o estás a favor del gobierno y eres la gente de bien. Sí, y es que el gobierno, ya te digo, ¿qué pasa cuando tú tienes un gobierno que no te da resultados? Cuando el gobierno no tiene nada que mostrarle a los ecuatorianos en defensa de su propia gestión, lo que necesita es como mantener algún nivel de conflicto. Y siempre hay un enemigo. Entonces, los enemigos son los correístas, los enemigos son la gente de la provincia de Imbabura, el enemigo en su momento fue la Corte Constitucional, después el enemigo es
qué sé yo, las organizaciones sociales, ahora los enemigos también son quienes salieron a defender los territorios de la minería, porque necesitan ese conflicto. Siempre mientras ellos tengan a alguien a quien señalar como el otro, como el enemigo, como la oposición, como todo lo que está mal en el país, entonces siguen teniendo el discurso de nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Lo que yo pienso que va a pasar más temprano que tarde seguramente, es que este discurso se acaba, porque tú no puedes vivir eternamente del cuento. Cuando los ecuatorianos en la calle no ven mejora en la situación laboral, no ven mejora en la situación económica, no ven mejora en la situación de seguridad, entonces ¿hasta qué momento seguimos dándole más oportunidades al mismo gobierno? También es culpa de la ciudadanía que se podría decirse que se vende al mejor postor, porque prácticamente la ciudadanía está necesitada, necesita comer. La gente vive de plata que produce y esta plata nos da alimentación. Y es algo que hemos visto y se ha palpado en algunos medios de comunicación, que no hay alimentos, que no se ha generado esta seguridad alimentaria y por ende la misma ciudadanía, podría decirse así, se vende o se prostituye al mejor postor. ¿Es causa de toda toda esta educación que tenemos o simplemente es porque la ciudadanía somos una mala sociedad? Yo no creo que ningún político debería nunca echarle la culpa a los votantes como la fuente de los problemas. Yo creo que este es un país que la ha pasado muy mal los últimos años. Creo que somos un país que por diseño el gobierno nos ha mantenido asustados, un país que por diseño el gobierno nos ha mantenido en una situación de conflicto. Me parece a mí que la militarización del discurso, la militarización del gobierno, la militarización de las calles, de los hospitales, todo es como también es una forma de mantenernos asustados. Entonces ya incluso llama la atención que no resuelven el problema de seguridad y siguen usando la seguridad como una excusa para avanzar en esta agenda de retroceso de derechos que tiene el gobierno. Entonces, yo no pensaría que hay que echarle la culpa a la ciudadanía, pero sí también que pienso que en algún momento la ciudadanía tiene que también darse cuenta que las dádivas se acaban, el bono se acaba, y cuando se te acaba el bono, tu trabajo te sigue pagando mal, cuando se acaba el bono, tu hijo que se graduó de la universidad sigue sin conseguir una plaza de trabajo, y cuando se acaba el bono, el hospital igual no va a tener medicinas y tú tienes que sacar de tu bolsillo para atender a tu familia. Entonces, no podemos resignarnos a una forma clientelista de hacer política. Bueno, nos están preguntando aquí algo en las redes sociales y me parece interesante. Su opinión se va muy afuera del tema de hoy, pero me gustaría saberlo y también le gustaría saber a las personas. Su opinión acerca de la cárcel del encuentro. Bueno, a mí me parece que lo de la cárcel del encuentro fue una verdadera vergüenza. Primero porque el gobierno lo que quería era el periodicazo, el titular. El gobierno inaugura cárcel. Resulta que lo único que han hecho en 2 años es inaugurar una supuesta cárcel. Y ya salió el presidente ayer o antes de ayer a decir que la cárcel está al 30%. ¿Te imaginas tú que te entreguen tu casa para vivir al 30%? O sea, ni siquiera es que han entregado la obra. Parecería que solamente tienen listas las 6 celdas que salieron en la foto. ¿Por qué? Porque el gobierno quería que nosotros hablemos de la cárcel del encuentro, querían hacerlo desfilar al expresidente Glass como un trofeo político delante de las cámaras y no había ni... Era solamente eso, ¿no? El show. Y quería también un poco un distractor. Quería un distractor del fin de semana violento que tuvo este país. Solamente en este fin de semana que pasó, hubieron 32 muertos en una cárcel que, con recursos de todos los ecuatorianos, el gobierno hizo una campaña millonaria para decir que habían controlado las cárceles. Resulta que ese tal control de las cárceles es mentira. Pero además, hubieron muertos en la playa en San Pablo, hubieron muertos en el sur de Quito, hubieron muertos en la ciudad de Guayaquil, hubieron muertos en Manabí. O sea, la criminalidad desbordada y ellos nos tienen hablando nosotros de una obra que está entre el 30 y el 40% y que según ellos en la siguiente semana va a estar al 80%. ¿En qué momento entendemos que el gobierno nos está mintiendo de frente? O sea, ya ni siquiera les da vergüenza mentir descaradamente como lo hacen.
Vimos en noticias que salieron y justo por canales oficiales en donde habían zonas VIP. O sea, lo primero que se crearon fueran zonas VIP en esta cárcel, en donde ya había un tarifario. No es tarifario en qué términos. Tarifario de llamadas nacionales, internacionales, internet. Se supone que todo Bueno, eso está, no deberían haber estas zonas VIP, pero salió en las noticias, en Ecuavisa. te puedes imaginar tú. O sea, yo creo que si esta se supone que es la cárcel de altísima seguridad, que se supone que debería ser y no es otra cárcel más desde donde los grupos de delincuencia organizada van a gestionar todo lo que ellos hacen, yo también debería haber un límite en qué acceso a las comunicaciones hay. Por supuesto, no sabría yo decirte cuáles son los detalles de lo que pasa con esa cárcel en particular. Pero el hecho de que eso esté, por ejemplo, ya disponible y no han terminado sino el 30% de la obra, sí te voy a decir que me llama un poco la atención. Este gobierno se ha dedicado prácticamente a hacer un buen marketing cuando estamos en las redes sociales, cuando estamos navegando. El Ecuador es un país de ensueños, pero cuando salimos a las calles vemos una realidad totalmente distinta. ¿Cuál es la propuesta o qué se debe hacer? Porque al final del día seguimos viviendo en una sociedad en donde tenemos todas las necesidades y no tenemos soluciones, y el gobierno nos sigue diciendo que la culpa es de los correístas, la culpa es de la oposición y la culpa es de cualquiera menos del gobierno. Bueno, ¿qué debemos hacer? Yo creo que debemos exigirle al gobierno que cumpla con lo que prometió y que haga verdadera gestión. ¿No? Un gobierno de políticas públicas en serio. ¿Cuál es una de las cosas que la gente a veces se olvida un poco, que es el detonante del nivel de inseguridad que tenemos en este momento? Es que desmantelaron la infraestructura de seguridad que había en este país. En este país había un ministerio, perdón, coordinador del tema de seguridad. Había el COSEPE, que era el Consejo de Seguridad, y tenía reuniones periódicas. También se reunían como desde la provincial hacia abajo, donde desde la gobernación se coordinaba. Había toda una infraestructura interconectada de todas las entidades que hacen el Consejo de Seguridad, el bloque de seguridad, para mantener el orden en el país. Todo eso lo desmantelaron el ministerio, los ministerios hicieron que un ministerio sea adscrito a otro, después el ministerio absorbieron un ministerio del interior, después otra vez lo volvieron a crear. Entonces, todo ese desbarajuste que hicieron con la infraestructura de seguridad es lo que ha causado que haya un descontrol en la seguridad del país. Entonces, tenemos que exigirle al gobierno política pública real, política pública integral, pero además no puede ser solamente la política de la mano dura, porque la política de la mano dura con la que llevamos el cuento, la mano dura con el que llevamos viviendo ya 2 años, no da resultados. La forma en la que tú sacas a un país de esta situación que estamos también requiere inversión social, requiere que tú inviertas en la juventud, requiere que tú inviertas en educación, requiere que los niños de los barrios periféricos de las ciudades, los niños racializados y empobrecidos, no estén a la deriva para que los sean reclutados por las bandas. Tú necesitas atender a toda esa ciudadanía, la gente necesita tener trabajo digno para que en desesperación por darle de comer a su familia no ceda ante los grupos de delincuencia. Me explico, tú tienes que invertir en la gente, que la gente esté bien paralelamente con todas las otras medidas de seguridad. Lo uno no funciona sin lo otro, y yo creo que evidencia de eso es la falta de resultados. Entonces hay que exigirle esto al país, al gobierno, sin duda, que haga el trabajo como tiene que ser y se deje de tonterías, porque ha venido mintiéndonos y haciendo show, pero no hay resultados reales. Entonces yo pienso que eso es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Exigir resultados y que haya política pública. ¿Cómo se lo hace? O sea, cómo se tiene resultados es con un gobierno que trabaje y no solamente que se dedique al TikTok. Si este domingo gana la pregunta 4, se daría una nueva constitución. ¿Cuáles serían los posibles candidatos que realizarían esta consulta popular? Porque entre esos ya el primer postulante había sido ChatGPT. ¿Quiénes más estarían dentro de esto? Bueno, el gobierno anunció los de ellos, ¿no? Que va a ir la ex fiscal Diana Salazar, famosamente que plagió su tesis, va a estar la señora Anabel Asín y va a estar el actual presidente de la Asamblea Nacional.
Nosotros desde la Revolución Ciudadana no hemos tenido ninguna conversación sobre constituyentes, principalmente porque esperamos no tener que llegar a eso. Ahora, lo que sí pienso yo es que en una eventual constituyente, que yo insisto, espero no tengamos que pasar por eso, no puede ser solamente el gobierno el que tenga voces ahí, debe haber también un contrapeso, debe haber quienes estén ahí para defender los derechos de los ecuatorianos. Yo espero que el día domingo los ecuatorianos recapacitemos sobre cuántos cheques en blanco les vamos a dar a este mismo gobierno y que la pregunta de la constituyente no pase. Ahora, algo que hemos visto muchas críticas internacionales es, ¿el Ecuador tiene capacidad moral de crear una nueva constitución? Porque ya hemos visto ecuatorianos representantes en la Asamblea Nacional y en alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, que no tienen calidad moral, y en base a eso es la situación en la que vivimos. Entonces, hay Bueno, una calidad hay calidad moral, ética, para generar una nueva constitución, o simplemente es tema del ciudadano que no se adapta a las reglas y a las normativas que existen en el Ecuador. yo te diría que las leyes no califican moralmente de bien o mal las cuestiones. Eso lo hace la sociedad y las leyes son un reflejo de la sociedad. Que nosotros tengamos calidad moral para cambiar la constitución, no sabría decirte, pero a mí me preocuparía más quizás la calidad técnica, pero además la calidad democrática. ¿Qué es lo que ha pasado con este gobierno? Con este gobierno no se puede conversar. Con este gobierno no se pueden llegar a acuerdos ni los más básicos acuerdos. No hay acuerdos mínimos, no hay convivencia democrática con el gobierno. El gobierno pues quiere destruir, anular y perseguir a todo el que se atreva a hacerle oposición. Entonces no hay en una democracia saludable, en un país que camina, hay el gobierno y la oposición y conviven dentro de ciertas reglas bases mínimas donde quienes no están de acuerdo absoluto con el gobierno les trasladan y hay una conversación, hay una negociación en términos en términos de cómo se ve el país, que todos los que hacemos en la vida pública podemos estar de acuerdo, me explico, en cada uno desde cómo representa a sus propios votantes. Con este gobierno no hay ninguna de esas cosas. Y a mí me parece que ese es el principal problema de irnos a una constituyente en este momento y es que el gobierno va a poner su agenda en detrimento de todo el mundo a su alrededor y no va a haber forma de tener acuerdos ni los más básicos con ellos porque no les interesa. Las organizaciones sociales son sus enemigas, la oposición de los partidos políticos son sus enemigos, los pueblos y nacionalidades también los han declarado sus enemigos. Entonces, la Constitución de Montecristi fue una culminación de un montón de movimientos de los sectores sociales, de un montón de luchas históricas, de derechos que estaban consagrados en los tratados internacionales y que se vieron plasmadas en esa constitución, una constitución que pese a que a las señales de correísta fue muy plural y muy diversa en las voces que conformaron la versión final de la constitución del 2008, eso en estas condiciones actuales donde no hay democracia es imposible y esa es la preocupación. Actualmente en la Asamblea Nacional vemos que la bancada la bancada del presidente es la que ordena y decide. Existe la segunda mayoría, que es la de Revolución Ciudadana, pero vemos que casi o no les están tomando en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando así? Puede pasar lo mismo en la Asamblea, puede pasar lo mismo en esta constituyente, que igual van a hacer un cero a la izquierda. Bueno, yo creo que nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana hemos ciudadanizado también nuestros procesos de fiscalización. Te doy un ejemplo, por ejemplo, el proceso de fiscalización en salud. El gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance y utilizó todo el aparataje del Estado para negar que había una crisis en salud, pese a que nosotros estábamos yendo a fiscalizar en persona los hospitales, los subcentros de salud, los centros de diálisis, y eventualmente tuvieron que ceder y tuvieron que por lo menos hacer la pantomima de que reaccionaban. Por supuesto, no ha habido ningún resultado de eso tampoco, pero incluso cuando nosotros desde lo institucional no tenemos capacidad de fiscalizar, lo hemos hecho igual desde nuestra competencia como asambleístas y eso también es una forma en la que ha tocado hacer oposición democrática
cuando la parte institucional no está caminando, cuando no hay convivencia democrática, cuando tampoco no se puede dialogar con el gobierno y cuando el gobierno no permite a los asambleístas hacer el trabajo. Pero yo coincido contigo que si los ecuatorianos insistimos en en seguirle dando oportunidades a este gobierno, la constituyente va a hacer exactamente lo mismo y eso era lo que yo te decía. ¿No? Si el gobierno tiene control absoluto de una eventual constituyente, que ya te digo, espero no sea el caso, eh, ¿cómo tú le dices al resto del país que sus opiniones también van a ser escuchadas? ¿Cómo le dices tú a, qué sé yo, a los frentes de trabajadores que no les van a violar sus derechos y no los vamos a retroceder en derechos? ¿Cómo les dices tú a las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil que no van a retroceder en los derechos de la naturaleza? ¿Cómo les dices tú a quienes representan a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que no les van a quitar sus derechos colectivos y los derechos sobre sus territorios ancestrales, que no van en búsqueda y en pro del avance de la frontera minera, que no van a violentar sus derechos humanos? Entonces, en una constituyente controlada por el gobierno, que es yo creo el más grande peligro que tenemos en este momento, no va a haber forma de dialogar y yo coincido contigo que no va a haber tampoco a quien escuchar, o sea, no va a haber forma de que no sea solamente el gobierno el que decida. Dentro de estos temas, algo que se ha mencionado mucho y ya para ir finalizando, se puede perder los derechos de la naturaleza. Sería uno de los principales entes que ha permitido a los grupos privados no avanzar en la destrucción del Ecuador. ¿Podría ser uno de esos que les interesa en el cambio de la Constitución? Yo creo que los ecuatorianos tenemos que saber que cuando los voceros que no son oficiales del gobierno te dicen que esa es la intención, yo pienso que deberíamos creerles. ¿Y a qué me refiero con esto? En programas como el del señor Vera, donde él lleva abogados y personas que solamente un poco, bueno, le dicen a él lo que él quiere escuchar, él llevó especialistas a defender que la naturaleza no debe tener derechos. Y eso para mí es un reflejo de las intenciones que tendría eventualmente el gobierno. ¿Por qué? Porque esos son quienes les hacen básicamente la adelantada al gobierno. Estos son los que salen a impulsar las narrativas del gobierno, pero sin ser parte del gobierno. Entonces, cuando todas estas otras voces no oficiales nos están diciendo que hay que retroceder en los derechos de la naturaleza, yo pienso que hay que creerles. Y por supuesto, hemos visto cómo la intención del gobierno durante estos últimos 2 años ha sido a la fuerza y a las bravas y a la fuerza de las armas avanzar, por ejemplo, el tema de la minería, que no es tanto el problema la minería, es cuando tú haces minería en áreas protegidas, es cuando tú haces minería en fuentes de recarga hídrica, es cuando tú haces minería en territorios ancestrales donde la población te dijo que no quiere minería. Entonces, claro, tú le retiras los derechos de la naturaleza y no va a haber legislación sobre la que apoyarse para defender todos esos territorios de un avance como violento de la frontera minera, que es lo que le interesa al gobierno y no le interesa la opinión de los ecuatorianos al respecto. Para ir finalizando, este domingo 16, ¿qué hacer? ¿Por quién votar? ¿O por qué votar? Yo pienso que los ecuatorianos tenemos que defender la Constitución porque la Constitución de Montecristi es garantista de derechos, es una Constitución que defiende a las grandes mayorías y es una Constitución que si les está estorbando a unos pocos privilegiados que lo que quieren es que a lo que les interesa son sus negocios privados, entonces lo correcto es defender esa Constitución y después ponerle un alto al gobierno. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvo la asambleísta Ana Belén Guiela, con quien conversamos acerca de un pequeño diálogo de la consulta popular y qué es lo que está pasando en el Ecuador. Ayúdanos con un mensaje a las personas que nos siguen en redes sociales y palabras de despedida. Bueno, un saludo cordial a todos que nos escuchan aquí en los medios comunitarios y por supuesto a defender nuestros derechos el día domingo. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima.